Diputado Kane, ¿cómo le va? Recién jurado. Bueno. Recién jurado. ¿Hay oposición o no hay oposición en la Cámara de Diputados? Plantea una oposición, que somos todavía un bloque unipersonal en la Cámara, pero que está ligado a miles que están enfrentando la reforma laboral, la reforma a las jubilaciones en la calle. ¿Y se imagina que van a estar mañana movilizando en la Plaza de Mayo varias decenas de gremios? ¿Y va a estar solo, diputado, o ve que el peronismo va a tener una actitud de oposición, precisamente? Habrá que ver. Lo que hoy está predominando son acuerdos que se cierran con la gobernación, con distintas prendas de negociación que le están dando una mayoría muy cómoda a Vidal. Creo que eso se está viendo, se vio también el acuerdo de las autoridades de las cámaras de hoy, y bueno, es lo que le permitió la votación del presupuesto, es lo que también vimos en el Senado con esta rebaja de la movilidad jubilatoria. Creo que es lo que se está notando como nota política predominante del momento, y esta reorganización del PJ. Sí, bueno, se digamos, están son dos planos reorganizando distintos. En el acuerdo con el plan de Cambiemos que anunció Macri después de las elecciones. La marcha, si son melones y sandías más o menos encajan. Ahora, si son melones y bananas, claro, es un poco más complicado. Atención, Ahora, me me parece parece que ahí interesante está la la diferencia entre fruta y fruta, ¿no? Digo, Claro. no es lo mismo. Está bien. Yo me perdí un poco con las bananas, pero Sí. yo, a ver, para entender, nosotros no somos parte del PJ, pero vemos una cosa claramente. El sector que ha quedado al ¿Qué sería? frente, Manzana, banana, ananá, cualquiera. ¿no? el sector que ha quedado al frente del PJ provincial, Martín Insaurralde, como decía Maxi, ese que se ha reunido con la Cunza, con Vidal y Menéndez. Bueno, sí. Está muy bien, Menéndez, Grey, Insaurralde, esa mesa que se ha armado, son los que han negociado, por ejemplo, la aprobación del presupuesto de Vidal. Porque son los que tienen, presupuesto- pero porque son los que tienen que negociar, porque son intendentes justamente, Bueno, y dependen. está bien, pero dependen de es las un partidas. presupuesto que hace un Durante- salto en el endeudamiento provincial, Durante que es un años presupuesto de el peronismo- ajuste y quedó afuera el fondo del conurbano, que no hay, en vez de estar discutido en el Parlamento cómo se va a gastar, quedó como una caja de Vidal. Entonces, acordar todo eso me parece que da una muestra no de un peronismo como una oposición firme, sino que esa reorganización partidaria es parte de un acuerdo con Vidal, que ha estado paseando por Loma de Zamora con Insaurralde, con señales de un acuerdo político. condicionan las manos. Yo creo que tenemos que pensar un poquito desde el punto de vista de los intereses de los bonaerenses, porque desde el punto de vista de los intereses de los intendentes que están negociando, seguramente están sacando cosas a cambio. Yo no discuto eso, de que tenga una lógica desde su punto de vista, seguramente esa negociación. El problema es otro. ¿Cuáles son las políticas que están negociando? Ellos hicieron campaña como opositores. Martín Insaurralde, por ejemplo, apoyaba la lista de Unidad Ciudadana, hizo grandes actos y vamos a ponerle un límite al ajuste. El presupuesto fue de ajuste y lo votaron a favor. Convengamos que no En el fueron- Senado, convengamos que no fueron tan disculpame. grandes los actos que hizo Insaurralde. Bueno, sí, en estadio de fútbol, qué sé yo. Fueron al Senado, le votan el límite de la movilidad jubilatoria. Entonces, la pregunta es, los bonaerenses, los jubilados argentinos, los pero trabajadores estamos mezclando argentinos, los temas nacionales con los ¿cómo temas les resulta? ¿Cómo les resulta este consenso político, este bloque político que se está armando? ¿Lo favorece o se va a avanzar por la vía de la reforma laboral, jubilatoria, Bueno, del ajuste? Pero Y en ese sentido vamos a tener que enfrentarnos en la Está claro calle. que los bonaerenses están bastante de acuerdo Es con como la este CGT. gobierno. La CGT Pasaron también las estará elecciones negociando hace sus unos meses. fondos, impunidad para que no la procesen en los procesos judiciales, pero está entregando una reforma laboral. ¿Sus afiliados les van a llamar la atención de qué Eso es pasó una con esto si discusión. se aplica esa reforma laboral? Estamos ¿eh? hablando- pero el diputado Kane es el único que se abstuvo hoy en la votación, por ejemplo, de las autoridades. Un solo diputado de 92. Sí. ¿No? Después los demás votaron todo por la positiva, ¿Por qué el se- acuerdo por qué se abstuvo? parlamentario de... Bueno, justamente porque no estamos de acuerdo con este acuerdo que estábamos comentando. Vemos que la agenda que plantea para la provincia cuestiona muchas cosas de fondo, cuestiona el IPS, ¿El por diputado ejemplo. Amosca tampoco lo votó? No, a Mosca tampoco. No votamos este acuerdo. O sea, este acuerdo de cogobierno, Cambiemos, con el PJ reorganizado, nos parece que tiene una agenda que es de ajuste para los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, que fue expresado eso en la votación del presupuesto, de mega endeudamiento, que hablan de recorte del gasto político, que se han reservado cajas enormes en el fondo del conurbano. Guillermo, ¿y qué autoridades hubieran votado? ¿Cuál Bueno, hubieran no, como sido las autoridades no, de la Kane. izquierda? me abstuve porque no tenemos los números ni la capacidad de proponer otra. Pero no, el problema es el siguiente, hay un fondo que se llama Reparación Histórica del Conurbano, se llama así. Pero si ese fondo, en vez de ser un plan de obra que se vote y que llegue al conjunto de los vecinos que lo necesitan, de los trabajadores, para resolver problemas muy grandes, va a ser un fondo de armar un aparato político de Vidal o de armar cómo son los acuerdos con los intendentes, quién se sienta, quién no, cuánto recibe. Nosotros estamos completamente en contra, en primer lugar, de que ese fondo haya quedado fuera del presupuesto, es una maniobra.
Si el jueves iban a entrar 40.000 millones para la provincia, entonces se podía discutir el presupuesto, incluyendo esa cifra, o esperar a votar el presupuesto, incluir esa cifra, y discutir entre todas las fuerzas políticas, en la legislatura, como dice la Constitución, cómo se va a gastar. La maniobra que se hizo de hacer el martes una votación apurada del presupuesto y el jueves un arreglo extrajudicial por 40.000 millones de pesos, ha sido para armarle una caja negra a Vidal, que quiere comprarse un aparato político y tener a los intendentes agarrados. Ahora, yo quiero que haya una obra pública en los barrios que hagan falta para que no haya más inundación, para resolver el problema del millón de bonaerenses que no tienen vivienda propia, viva en Avellaneda, en Ensenada, en Quilmes o en Loma de Zamora. No creo que el problema es si el intendente se sienta con la Cunza y con Vidal. Eso nosotros no lo podemos aceptar. Pero ¿qué es lo democrático de que se decide entre cuatro paredes? En una rosca. ¿A quién le va la obra pública? No que haya un plan para llegar al conjunto de los bonaerenses. Me parece antidemocrático. Bueno, pero también me parece un mecanismo de rosca. Guillermo, también es cierto que la gente votó esta composición de la legislatura. Hablamos de la legislatura. ¿Qué tiene que ver? Pero la gobernadora es gobernadora de toda la provincia, no de los intendentes cuando hicieron un acuerdo. Aparece siempre como la vanguardia iluminada y los otros no entienden nada o son corruptos. O no entienden o son todos corruptos. Digo, no hay, pareciera como que no hay un matiz para la izquierda ahí. No sé de qué hablas. Yo estoy diciendo otra cosa. Tiene que haber un plan de obras para que no haya más inundaciones en los barrios, porque lleguen los servicios esenciales, que lleguen al conjunto de los distritos del conurbano, para tomar la zona más poblada y sobre el fondo. Y parece que los otros legisladores privilegian este tipo de acuerdo y piensan que la política funciona así. ¿Quién tiene que proponer la rosca no es una forma de resolver algo de eso. Para construir los hospitales y las escuelas que están hechas pelotas no hay que pasar por ningún intendente, La gobernadora puede agarrar los 40.000 millones, es decir, este es el plan para refaccionar los hospitales de escuela. No hace falta negociar con nadie. La negociación con los intendentes no es un paso necesario para las obras, porque ni para precisamente que el fondo nada. educativo Es para que después vayan y le votan las leyes. Precisamente el fondo educativo es para arreglar las escuelas y es una se plata. usa para cualquier cosa. Y bueno, en el último pero debate ¿quiénes la usan para cualquier los cosa? Intendentes, y en el último debate la gobernación acordó con los intendentes, delegó en las que intendencias justamente un porcentaje mayor del fondo educativo expresamente pueda no usarse para las escuelas. Hasta un 50% en los distritos del interior. Es una vergüenza. En vez de concentrar un plan de obras, como plantea aparte un proyecto de ley que presentamos, que se declare la emergencia, desde el Frente de Izquierda planteamos que se declare emergencia en la infraestructura escolar, que se concentre todos los recursos y que desde la gobernación se responda porque estén en condiciones los colegios y la escuela de la provincia. Capaz que me equivoco, tampoco... Confieso que tampoco sé tanto de cómo funciona el PRO internamente y demás, pero por lo que veo, son otros los que muchas veces dan la línea, no es Mauricio Macri ni es Vidal. Son los grandes intereses económicos. La ley de reforma laboral no la escribió ni Marcos Peña, no la escribió ninguno de los gurús. Y Funes de Rioja y ¿cómo se llama? Y de Diego, de la Unión Industrial Argentina. O sea que para ciertas cosas, como lo vemos con la presencia de los directivos de Shell, de Monsanto, de la sociedad rural en altos cargos, los que están dando línea para las áreas económicas y sociales que les interesa manejar son, en muchos casos, los interesados directamente en esos aspectos económicos. Entonces, la verdad que no sé cuánto levantan el teléfono o no levantan el teléfono. Lo que sé es que para todo el paquete que anunció Macri después de las elecciones, donde eso se discutió, fue en el coloquio de idea en Mar del Plata, donde fue el PRO, donde fueron otros grupos políticos y la Unión Industrial Argentina, Techín, Paolo Roca, compañía, dijeron qué querían. Es el Congreso de Macri. Es el Congreso de Macri. Es el Congreso de Macri. No dura más. La foro de idea. Guillermo, la gente votó sabiendo eso. Digo, Echeverre es el ministro de Agricultura de la Nación y es el presidente de la sociedad rural. Sí. Digo, me parece que en eso no hubo nada. Después uno puede no estar de acuerdo, ya depende de la posición de cada uno. Pero la verdad que no sorprende que Funes de Rioja esté en la redacción. Que Macri tenga una línea pro mercado, la verdad que no es No, nos hubiera sorprendido en realidad si hubiera tenido al revés, si Claro. hubiera tenido Mira, el la proyecto con reforma clase laboral, trabajadora. cuando nosotros estábamos denunciando en la campaña electoral que se venía una reforma laboral de este tipo, los voceros del gobierno dijeron no va a haber una reforma laboral a la brasileña, vamos a discutir pequeños ajustes convenio por convenio y no una ley general. ¿Miento? No. Bueno, entonces lo que la gente votó porque sabe, hay que ver. A veces saben y también han dicho todo va a ser gradual, no va a afectar el bolsillo, pobreza cero. Se dice muchas cosas. Es difícil sin el texto de la ley. Da la impresión, hasta por los ejemplos que dio Macri en su discurso en su momento, de que detrás de esta idea de los cargos políticos
viene una idea de despidos a trabajadores del Estado. Esta es la preocupación. Sobre todo por un dato. Se ha frenado todo el pase a planta permanente de los trabajadores que habían quedado precarizados del Estado de las gestiones anteriores, en particular de Scioli, que llegan a ser 17.000 y que cumplen cargos y tareas que son fundamentales. Cuando asumió Macri y asumió Vidal, tuvimos una no renovación de contrato de muchísimos, que hubo conflictos y en general a la mayoría se los volvió a contratar. ¿Cuál es la preocupación de muchísimos delegados del Estado? Hoy estuve hablando con varios de ellos en la conferencia de prensa que hicimos por la asunción de la banca del Frente de Izquierda, que el 31 de diciembre, con el sencillo trámite de no renovar el contrato, se esté despidiendo a gente que esté haciendo trabajos necesarios. Lo novedoso es que esto recibe acompañamiento popular. Sí. Eso es la novedad. Sí, bueno, pero igual ahí con eso hay un problema, Lisandro. La idea de que porque alguien gana una elección, que no tiene carta blanca, entre, entre algunas alternativas finitas, no es qué opina cada persona desarrolle. ¿Querés que vuelva Cristina? Sí. ¿O votás esto? Y en un momento histórico determinado. Pero son las herramientas. Yo creo que una cosa son las herramientas electorales. Que Cambiemos pudo explotar muy bien las debilidades de la oposición de conjunto, incluso las nuestras. Tampoco nos excluyo de debilidades de que no aparecemos como una opción directa de poder. Tendremos muy buenas ideas, pero mucha gente dirá, son buenos muchachos, todavía no están para formar gobierno, veremos. Y elijo entre otros. Entonces, pudo explotar la experiencia ya hecha con el kirchnerismo, que vos mismo te referías, a su favor. ¿Eso quiere decir que tienen un cheque en blanco? No, creo que yo está no mal que tengo un así, cheque en porque blanco. si no estarían hablando de 221 cargos políticos, sino diciendo vamos los despidos masivos en el Estado, que no es lo mismo. Entonces, si están diciendo 221 cargos políticos y van a los miles de despidos de contratados en el Estado, hay un problema y lo va a haber también con un sector del electorado de Cambiemos, como si meten mano en la jubilación en la provincia. Miren, me contó alguien una anécdota, una docente de Ensenada, no importa. Dice, yo voté a Cambiemos. Dice, tocan el IPS, voy y prendo fuego a la legislatura. Bueno, que empiece. No creo que sea la única. Segunda cosa que quería decir, al gobierno de Macri hay que juzgarlo según sus propias premisas, no según las nuestras. Yo estoy en contra del tipo de plan económico que proponen, lo hemos estado siempre. Pero ellos decían que si ajustábamos, que si nos endeudábamos, volvíamos al mercado del capital, iba a haber un ciclo de crecimiento económico. La industria está cayendo, la alimentación, está cayendo la rama petrolera, tenemos cierre de fábrica de calzado, tenemos cierre de fábrica de plástico. Entonces no es solo que no alcanza el sector privado a absorber eventuales despidos de los estatales, como decía la periodista, acá hay una cosa sino también que se achica. tenemos un achicamiento también en el sector privado. Entonces vamos a una recesión sin atenuantes, con una desocupación más masiva. Que no pasa al subjetivo a algo que es más concreto. Mira, mi mujer es docente, tiene 7 cursos de lunes a viernes. Son 300 pibes. El curso más grande es 46, creo que ninguno baja de 40. Ella te aseguro que se rompe el lomo, pero las condiciones concretas para poder seguir el avance pedagógico de cada uno de los chicos, viéndolo 1 o 2 veces por semana a 300 pibes, y con el presupuesto y las condiciones sociales con los que vienen los chicos, son muy difíciles. Ahora, entonces, hay que modificar los recursos y las condiciones pero no hay de una plata de clase avance, se puso si un vos montón querés de poder plata. realmente atender esa situación. ¿Cómo se hace para que el Estado... Para que el no Estado... hay más buena voluntad A ver, ni vocación que te salve. A ver, No, evidentemente no digo que la sea solo propuesta... eso, pero eso también explica las cosas que pasan, porque si no es solo cuestión de que funciona mal porque los directivos no. Hay un compromiso también de la sociedad, una responsabilidad también de la sociedad. No digo que sea la principal responsabilidad de los trabajadores, por supuesto que no, pero también hay una responsabilidad de los trabajadores de que el Estado funcione mal y de que la escuela pública funcione mal. No es solamente culpa de los directivos de turno, del Pero no Los por eso colegios igual, se caen a pedazos, no por eso los echarlo. comedores, y los docentes están con aulas superpobladas. En esas condiciones no van a Estructurar el Estado. Habría que escuchar a los trabajadores. Mira, en las escuelas, en los hospitales, también en reparticiones públicas como la ANSES, hay gente que se parte el alma para que las cosas funcionen contra viento y marea. No suelen ser los funcionarios designados políticamente, no son los funcionarios de carrera, pero si ellos pudieran discutir en qué condiciones hacer su trabajo y ser una voz escuchada, te aseguro que las cosas andarían mejor. Si hubiera un proceso que no partiera justamente de los despidos y del achique, uno podría discutir seguramente muchas modificaciones. Uno en un juzgado. Pero a los trabajadores les cuesta adaptarse a un Estado un poco uno más en un moderno. juzgado o un hospital ve qué pasa en carretillas de papel con historias clínicas o con expedientes y se imagina y sabe que hay formas más eficientes hoy en día de manejar eso. Ahora, creo que no hay, si nosotros partiéramos de que no está sobrando gente, sino faltando, que podemos rediscutir tareas y necesidades, que podemos hacer más eficientes, pero sobre la base de discutir, insisto, con gente que está esforzándose por sacar adelante cómo funciona ese juzgado, escucharlos,
darles una voz y un lugar de control en cómo hacer esos procesos, pienso que absolutamente se puede mejorar. Ahora, si la modernización es un eslogan para una auditoría interna que sugiera recortes de personal y un ajuste, entonces me parece que termina siendo un discurso que esconde a alguien que viene a imponer despidos masivos en el Estado, que como parte de una misión política, y entonces, lógicamente, los gremios estatales y otros también vamos a levantar el alerta. Vamos a ir a la Plaza de Mayo con varias decenas de sindicatos que no tenemos las mismas ideas necesariamente, pero que frente a la reforma laboral, esta reforma a los jubilados, esta reforma previsional que decía acá Tito Aguirre y otros, nos va a encontrar con muchos miles que van a estar haciendo paros, movilizaciones, acciones de lucha en todo el país en contra justamente de esta reforma. Va a estar ATE, va a estar SICO, va a estar el gobierno que tiene una conducción de izquierda, los subtemas combativos que dirige la izquierda y otra decena de gremios. Así que creo que sí, se puede juntar y estar en la calle. A ver, esa es la responsabilidad que tenemos nosotros. Tiene arraigo, es ideología, como se decía hace rato. No, pero la aparte ideología no se come. Sí, pero entonces, a mi casa llegan 1.000 pesos de gas. Y para mi ingreso, que yo cobro, a pesar de ser legislador, retiro un sueldo como cualquier trabajador, es mucho, no sé para la familia de ustedes. Sí. Si ahora viene 58% de aumento, no te digo en el verano, pero para los meses del invierno, la verdad, va a ser complicado. Sí, pero me parece que para la mayoría de los trabajadores va a pasar algo parecido. Pero la Argentina del Estado es la que perdió las elecciones. La Argentina sí, perdió una elección, pero que perdió una elección es una elección, pero eso es una foto. Porque había un descontento ahora, con esa Argentina. ¿Hasta dónde ese proceso aguanta? No, yo sí, coincido. pero la gente no puede comer, va a haber un cambio en el humor. Hay un detalle, yo